Muy buenos días a todos y a todas. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad de Chile les da la más cordial bienvenida al seminario Cómo informar riesgos climáticos. Saludamos cordialmente a Maysa Rojas, ministra de Medio Ambiente, Solange Bernstein, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Felipe Córdoba, jefe del Departamento de Análisis Prospectivo de Riesgos del Banco Central de Chile. Saludamos también al director de Clapes UC, Felipe Larraín, al investigador principal de Clapes UC y expresidente del Banco Central, señor Joaquín Vial, y al coordinador económico en Cambio Climático, Energía y Medio Ambiente de Clapes UC, Luis González. Y también saludamos cordialmente a todas las autoridades de la Universidad Católica, profesores, alumnos, profesionales y a todos quienes nos acompañan presencialmente y a los que están conectados vía streaming. Esta mañana también los invitamos a realizar sus preguntas mediante el código QR entregado a la entrada. A continuación, y para entregarnos unas palabras de bienvenida, invitamos al director de Clapes UC, señor Felipe Larraín. Bueno, muy buenos días a toda la audiencia presente y a quienes nos siguen por redes sociales. Quiero saludar especialmente a nuestro distinguido panel, a la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, a la presidenta para la Comisión del Mercado Financiero, Solange Bernstein, al jefe del Departamento de Análisis y Prospectiva de Riesgo del Banco Central de Chile, Felipe Córdoba, y a nuestros investigadores de Clapes, Joaquín Vial. Un detalle respecto de Joaquín: nos hubiera encantado que hubiera sido presidente del Banco Central de Chile, pero no lo fue. Pues, fue vicepresidente. Así que, y don Luis González. Estamos en formato presencial y conectados para participar en el seminario Cómo informar riesgos climáticos. Los eventos de desastres naturales más recientes nos han mostrado la vulnerabilidad de los países, tanto avanzados como emergentes, ante los efectos del cambio climático. A nivel local, una muestra de ello es lo acontecido en los Andes hace menos de una semana, con un aluvión provocado por precipitaciones anómalas fuera de temporada. Esto ha repercutido en pérdidas materiales como viviendas, cortes en provisión de agua potable en la zona y suspensiones de tránsito en corredores de exportación. A nivel global, según el sexto informe de evaluación AR6 del IPCC, los gases de efecto invernadero netos continuaron aumentando en la última década y la tasa promedio de crecimiento es más alta que en la década anterior. Sin embargo, los registros preliminares muestran que ha habido una desaceleración en el crecimiento de los gases de efecto invernadero en los últimos 5 años anteriores a 2020. Los fenómenos naturales asociados al cambio climático están aumentando en frecuencia y severidad. Las olas de calor, que afectan especialmente a la población más vulnerable, como ancianos y niños, representan costos sanitarios, laborales y de adaptación y climatización. Las sequías prolongadas y fuera de temporada afectan principalmente a los agricultores, al sector eléctrico, pérdida de potencia en hidroelectricidad, al costo de provisión de agua para consumo humano, demandando recursos fiscales para la construcción de represas y sistemas de agua. Esta realidad preocupa a diversos actores económicos y financieros, generando nuevos desafíos a nivel local e internacional. Conscientes de esta preocupación y con miras a difundir e identificar canales de mejora en el estudio y el diseño de políticas públicas, este seminario busca identificar los requerimientos de información sobre riesgos climáticos que establece la norma 461 de 2021 de la CMF y dar a conocer fuentes de información disponibles actualmente y en el futuro, así como mostrar aplicaciones concretas de metodologías para evaluar su impacto económico. Chile ha dado pasos significativos en acción climática y su relación con el sistema financiero es una visión de Estado. En 2019 se convirtió en el primer país del continente en emitir bonos verdes soberanos. En 2022 emitió su primer bono vinculado a sostenibilidad, SLB en inglés. Este formato aumentó el interés de los inversionistas y fue el primer bono en el mundo de este tipo emitido por un soberano. Este hecho y la transición a una economía de bajas emisiones abrió un nuevo camino
para otros países que quieran relacionar sus actividades de financiamiento en los mercados de capital con sus metas de descarbonización. Estas medidas son acompañadas en paralelo por otras instituciones, como la CMF, que ahora se alista a recibir las memorias de empresas con identificación de riesgos físicos y de transición en cambio climático y ambientales. En este contexto, los desafíos continúan y las preguntas que se abordan hoy giran en torno a cuáles son los incentivos que las empresas perciben para develar e identificar sus riesgos climáticos. ¿Cómo puede la información generada por fuentes públicas y privadas reducir la incertidumbre de los impactos? ¿Cómo están alistándose la regulación financiera y otras regulaciones para estos desafíos? Para abordar esta pregunta tenemos un panel de lujo. Dejo con ustedes a Joaquín Vial, quien va a moderar este panel. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos y todas quienes están acá y quienes están en forma remota. Como decía Felipe, el objetivo del seminario es muy simple, es aportar al conocimiento de las exigencias concretas que plantea la norma 461, conocer cuáles son las disponibilidades de información que hoy tenemos para efectos de poder responder a estos requerimientos y los planes a futuro, y algunos ejemplos de fuentes de información y metodologías para identificar estos riesgos. En general, las empresas están bastante conscientes de los riesgos directos que enfrentan en sus distintos ámbitos, pero el impacto del clima es algo más alejado. Estamos muy acostumbrados a pensar, cuando estamos haciendo análisis especialmente de impactos ambientales, cómo la actividad de las empresas afecta al medio ambiente, pero el medio ambiente nos está devolviendo la mano, como decía Felipe, está poniéndose cada vez más difícil y complicado, y está empezando a afectar directamente también a las actividades económicas. Y eso es dar vuelta un poco a la pregunta, y eso es el paso importante que significa esta norma 461, porque nos obliga a pensar ya no solamente en cómo estamos impactando al ambiente, sino que también en cómo enfrentar el deterioro del ambiente y su impacto en nuestras actividades económicas. Esto tiene como dos componentes. Por un lado, el conocimiento científico y técnico respecto de los cambios en el ambiente y cómo esto afecta a las actividades productivas. Y el otro aspecto es ponerle valor a estas cosas, porque una cosa es saber, por ejemplo, que va a llover más o va a llover menos, pero de ahí a pasar al impacto en los costos de provisión de agua. Y luego de ahí pasar al impacto sobre el valor de las propiedades inmobiliarias, por ejemplo. Cuando un banco quiere prestar plata para el desarrollo de un proyecto inmobiliario, es distinto si tiene que, si los precios relativos que uno espera que entre el valor de las viviendas en Santiago versus Concepción, por ejemplo, van a cambiar mucho. Y en ese contexto, entonces, es clave poder incorporar esas dos dimensiones. Para eso, entonces, tenemos el seminario de hoy, tratar de poner un poco sobre la mesa la información con la cual contamos, ver cuáles son las exigencias concretas de la norma 461, y luego un par de ejemplos, uno asociado a medición del impacto económico de riesgos directos asociados al cambio climático y otro a medición de impactos económicos de una medida típica para facilitar la transición, como sería poner un impuesto a las emisiones de carbono y su impacto sobre el sistema financiero en particular. Entonces, para eso tenemos entonces hoy día 4 panelistas de primer nivel. En primer lugar, la ministra de Medio Ambiente, con quien vamos a abrir el seminario. Ella tiene un PhD en Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Oxford, y antes de hacerse cargo de este ministerio, era directora del Centro del Clima y la Resiliencia, CR2, más conocido por su sigla que por su nombre, y profesora asociada al Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Entre sus muchas contribuciones, cabe destacar su rol como redactora y coordinadora de los informes AR5 y AR6 del IPCC. No es poca cosa. Cualquiera que haya escrito con uno o dos coautores sabe lo difícil que es
ese trabajo, y cuando estamos hablando de cientos de coautores realmente es una tarea casi épica. Ella nos va a hablar sobre los aportes del Ministerio al Desarrollo y Difusión de Información Científica sobre riesgos climáticos. En segundo lugar, tenemos a la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Solange Bernstein, que tiene un PhD en Economía de la Universidad de Boston. Y antes de entrar a la CMF, era gerente de la División de Política Financiera del Banco Central, donde nos tocó trabajar juntos en muchos de estos temas. Entre otras cosas, allí ella impulsó la incorporación del banco al Network for Greening the Financial System, que es una asociación voluntaria de bancos centrales y reguladores financieros, justamente para incorporar estos temas en la agenda del sistema financiero. Antes fue superintendenta de pensiones y ha desarrollado múltiples actividades en organismos internacionales. Ella nos va a hablar sobre los requerimientos de la norma 461. Y luego, como les decía, vamos a tener dos aplicaciones. En la primera, Felipe Córdoba, que es el jefe del Departamento de Análisis Prospectivo de Riesgos de la División de Política Financiera del Banco Central de Chile, quien tiene un PhD en Economía de la Universidad de Boston, al igual que Solange, que se me quedó en el tintero. Y él nos va a explicar cómo estudiaron los impactos en el patrimonio inmobiliario en las zonas costeras de aumentos en la intensidad y frecuencia de marejadas. Esto tiene una vinculación directa en el cambio climático, tanto por el aumento en el nivel del mar como por el aumento en la frecuencia de este tipo de fenómenos asociados a las perturbaciones atmosféricas. Y con el pedacito de costa que tenemos en Chile es un tema bastante relevante. Y finalmente Luis González de CLAPE, quien es nuestro coordinador económico en cambio climático, energía y medio ambiente, que tiene un magíster en políticas públicas de la Universidad de Chicago, se va a referir entonces a un estudio que está en curso, todavía no está terminado, así que tenemos algunas primicias y algunas preguntas que todavía no hemos respondido, sobre el impacto de la medición de la imposición de un impuesto a las emisiones de carbono sobre la rentabilidad de las empresas y su impacto indirecto a su vez en la exposición de los bancos e instituciones financieras a esas empresas. De esa manera, esos son los temas. Vamos entonces a comenzar con la ministra. Las reglas del juego son relativamente simples y más o menos estrictas. Son 15 minutos para la presentación. Vamos a ir en ese orden y luego vamos a abrir un espacio de preguntas. Y para eso les recuerdo usar el código QR que se distribuyó a la entrada. Quienes están conectados en forma remota, yo me imagino que también tienen acceso al código. Por esa vía envían las preguntas, nosotros las vamos a recoger y vamos a tratar de agruparlas si es necesario, de manera tal de poder contestar el máximo de ellas. Ministra, el podio es suyo. Muchas gracias por la invitación y la presentación. Muy buenos días a todos y todas. Tengo una presentación. ¿La muevo con esto? Sí. Una presentación que está bastante larga, pero voy entendiendo bien el formato y la idea de que podamos más bien conversar. Me voy a ir adelantando. Lo que les voy a mostrar es una herramienta que tiene el Ministerio de Medio Ambiente que se llama el Atlas de Riesgo Climático o ARCCLIM, que existe desde hace creo que como 2 años, 2020, 2021, y en la cual trabajó un número muy grande de investigadores. Y en el corazón de esta herramienta está el concepto de riesgo. Y puedo decir que parte de mis contribuciones en el trabajo del 6º informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, fue una nueva definición de riesgo. La que está utilizada acá es la del 5º informe. Para el 6º informe hubo un trabajo entre los 3 grupos de trabajo, entre el grupo de trabajo que evalúa la parte física del cambio climático, grupo de trabajo 2, que
que evalúa los impactos del cambio climático, y Grupo de Trabajo 3, que evalúa las opciones de mitigación del cambio climático, nos pusimos por primera vez de acuerdo en una definición común. Y esto es bien importante porque los marcos conceptuales para poder hacer los análisis, obviamente que son fundamentales para que coloquialmente uno pueda comparar peras con peras, manzanas con manzanas, mangos con mango, que es un aspecto bastante central, no solamente para una política estable en Chile, sino también para que finalmente recordemos que aquí todos los países del mundo firmamos el Acuerdo de París y tenemos que ir viendo cómo van nuestros avances. El ARCCLIM, esta herramienta, es una parte bastante integral dentro de la Ley Marco de Cambio Climático. Recordemos que la Ley Marco de Cambio Climático está vigente desde junio del año pasado. Estamos en estos momentos con un plazo de 1 año para tener los 18 reglamentos que dicta la ley. Van a estar listos. De hecho, aprovecho de mencionar de que prontamente van a estar en consulta pública tres de estos reglamentos, que además engloban a varios más. Entonces, los invito a estar atentos y a participar en esto. La Ley Marco Cambio Climático tiene 2 objetivos principales. Uno es: Chile va a ser carbono neutral a más tardar el año 2050 y resiliente al clima. La resiliencia es la capacidad de los ecosistemas, de las personas, de los grupos humanos, de la sociedad, de los sistemas en general, de enfrentar perturbaciones. Ese es el concepto de resiliencia, y en ese sentido está muy asociado a la parte de los impactos del cambio climático. El cambio climático tiene impactos hoy en día y hay riesgos de nuevos impactos en el futuro. Y entendiendo esos riesgos es que uno tiene que construir un sistema que sea resiliente. El ejemplo más obvio de esto en Chile es que nuestros arquitectos y nuestros constructores saben construir edificios para que sean resilientes a los terremotos. Bueno, pensemos que el cambio climático también es un aumento en estos riesgos de terremotos naturales. Y para eso tenemos que entonces estar preparados, entender esos riesgos, y para eso esta herramienta es muy útil. Fíjense que en el título 5 de la ley se arma un Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Ciudadana sobre el Cambio Climático, y ahí aparece el ARCCLIM específicamente nombrado como una plataforma para ayudar a evaluar la adaptación. La Ley Marco también consagra 2 instrumentos que son instrumentos internacionales que el país debe enviar a la Convención Marco de Cambio Climático, nuestra contribución nacionalmente determinada, donde están nuestros compromisos, el a qué nos comprometemos, y la estrategia climática de largo plazo, que dice el cómo vamos a lograr esos compromisos. Estos 2 instrumentos ya existen, fueron actualizados entre el 2020 y 2021, y a partir de ahora entonces viene la elaboración de los planes sectoriales de adaptación, los planes sectoriales de mitigación. Son 12 los planes de adaptación, hay algunos que ya existen, que se están actualizando, o algunos que se tienen que elaborar. Fíjense, para los sectores de energía, ciudades, recursos hídricos, turismo, pesca, agricultura, borde costero, biodiversidad, entre otros. Y estos planes tienen que incluir una caracterización del sector y su vulnerabilidad. Y para entonces todos estos planes la herramienta de ARCCLIM debiera ser muy útil. Como si eso no fuese suficiente, la ley también nos obliga a tener planes de acciones regionales a las 16 regiones del país. El mes pasado se aprobó el primero de estos planes en la región de Los Ríos, y adicionalmente en un plazo de 3 años las 345 comunas del país deben tener planes de acción comunal. Este es un desafío realmente de generación de capacidades y de coherencia entre lo que tenemos a nivel central
y enviado a la Convención Marco de Cambio Climático hasta la última comuna de Chile. Así que un desafío muy interesante de enfrentar y en la cual investigación como la que se realiza en este centro de estudio va a ser muy importante. Esta ya va a ser prácticamente la última lámina, les voy a mostrar después un par de ejemplos, pero esto es el corazón. Este es el marco conceptual de riesgo. Eso sí, en este caso, la definición es la del quinto informe. Hay pequeñas sutilezas de cambio, como les dije en el sexto informe, que no están recogidos acá. Pero la idea es la siguiente. Riesgo en un lenguaje desde la ingeniería es una probabilidad. La definición es el potencial de, diciendo que efectivamente muchas veces está asociado a una probabilidad, pero es el potencial de un impacto. Y este potencial de ocurrencia de un impacto, que puede ser positivo o negativo, está determinado por 3 factores, y esto es como lo más central acá. La amenaza, que aparece en la figura como peligro, la exposición y la vulnerabilidad. Y voy a dar un ejemplo que ilustra bastante bien, yo creo, esto. La amenaza es en general la variable física. La amenaza, por ejemplo, puede ser una ola de calor y puede haber un cambio. Las olas de calor existen hoy en día y van a existir en el futuro y sabemos evidentemente que van a aumentar. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando de calentamiento global, está aumentando la temperatura y también están ocurriendo entonces un aumento en la frecuencia, en la duración y en la ocurrencia de este tipo de amenaza, la ola de calor. Ahora, si esa ola de calor ocurre en el desierto, no pasa mucho para una persona, por lo menos, ¿verdad? Porque no hay ni vulnerabilidad ni exposición. A eso se refiere entonces que tiene que existir una exposición. Alguien tiene que estar siendo afectado por esa amenaza. Entonces, en una ciudad esa situación obviamente cambia. Pero adicionalmente a la exposición, también está la vulnerabilidad, que es la capacidad, o a veces se le llama también capacidad adaptativa, y hay un par de conceptos que están relacionados. Y en el caso de la ola de calor, la vulnerabilidad, por ejemplo, está dada por la edad de la persona que se ve expuesta a la amenaza. Sabemos que personas mayores o muy jóvenes tienen una menor capacidad de hacer frente a una ola de calor, o piensen también la posibilidad de tener aire acondicionado en su casa, ¿sí? Así que la vulnerabilidad también está asociada a desigualdades sociales o a la posibilidad de vivir cerca de un parque o de tener un jardín, de tener una piscina, etcétera. Hay un mapa que yo muestro normalmente para explicar esto, que salió el año pasado en el diario, que es un mapa de Santiago con colores distintos sobre el efecto de ola de calor en la ciudad, y ustedes se podrán imaginar dónde es que hay más... donde está más acentuado este efecto. No está en el barrio alto, porque ahí hay bastante más áreas verdes que en el sector más poniente de la ciudad, con menos áreas verdes. Así que ustedes ven claramente de que la vulnerabilidad está muy asociada a temas bastante estructurales en nuestra sociedad, que son una desigualdad no solamente económica, sino territorial, en el acceso a áreas verdes, en este caso, en este ejemplo. Pues se pueden imaginar que, por ejemplo, y esto quizás va a ser para el ejemplo que va a dar, no Luis, Felipe más adelante, la amenaza en ese caso sería la marejada. La exposición es las construcciones muy cerca de la costa, ¿verdad? Porque una marejada en una playa no tiene un riesgo para la propiedad, por lo menos. Pero obviamente que la exposición y la vulnerabilidad también podría ser un ecosistema, podría ser la playa en sí mismo. También tenemos evaluación de cómo estamos perdiendo arena en las playas por aumento de nivel del mar y marejada. Así que esa es la parte conceptual que es importante de entender. Entonces el riesgo
en cambio climático se entiende como esta superposición de estos tres factores. Y esto es lo que realiza el ARCLIM, este es el marco conceptual. Bueno, acá un poco las dimensiones del proyecto, efectivamente fueron 31 centros de investigación que se hicieron cargo de armar las 55 cadenas de impacto representadas en estos más de 300 mapas que aparecen. En concreto, esto es una plataforma que ustedes pueden mirar, que tiene de hecho un explorador de amenazas, o sea, habla solamente de amenazas, y ejemplos, aquí está la lista completa, ejemplos, hay 45 índices que están asociados a las variables de temperatura, precipitación, nieve, humedad. Aquí algunos ejemplos, y está a nivel y está desagregado a un píxel de 5 kilómetros. Acá algunos ejemplos. Y también tiene, fíjense que para cuando yo hablo de exposición o de vulnerabilidad, no solo estamos hablando de personas o de infraestructura, sino que también de especies. Recordemos que el cambio climático es una de las amenazas, una de las 5 grandes amenazas a la otra gran crisis que tenemos, que es la pérdida de biodiversidad. Y en el tema de riesgo, entonces están, y aquí no se alcanza a leer, pero existen entonces evaluación de riesgo para la agricultura, para la acuicultura, para el sector forestal, para el sector eléctrico, y para cada uno de estos distintos sectores también hay varias cadenas de impactos para turismo, etcétera. Por ejemplo, aquí en el caso de agricultura hay cambios de la productividad de distintos tipos de cultivos, cerezo, carga de bovinos de leche, etcétera. Yo creo que con esto estamos. Les dejo la última lámina. Esto es parte de la ley ahora. Es muy importante que estas herramientas, ustedes vieron que fue un trabajo como de un año y medio, de una cantidad muy, muy importante de centros de investigación. Si quieren hablar de la parte técnica, de la modelación, etcétera, porque obviamente los riesgos futuros se tienen que evaluar con proyecciones climáticas, esto se tiene que... es muy importante que esto se mantenga vivo, porque las proyecciones de cambio climático van cambiando, están basados en escenarios de desarrollo socioeconómicos que van cambiando para hacerse cargo de la política que, por otro lado, el mundo está adoptando. Estos escenarios, por ejemplo, fueron realizados antes que existiera el Acuerdo de París y que por lo tanto ya hay una decisión tomada que queremos limitar el calentamiento a 1,5 grados. Entonces hay nuevos escenarios, eso se refleja en nuevos modelos y que tienen que ser evaluados para evaluar distintos tipos de riesgo, de cuál es el riesgo de vivir en un mundo que se calienta 4 grados versus 2 grados versus 1,5, para también poder evaluar los impactos de los cuales nos ahorramos haciendo esfuerzos de mitigación. Eso también es otra parte importante del análisis. Así que muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Muy interesante constatar, por ejemplo, la importancia de la continuidad en los esfuerzos que se están haciendo en estas materias. O sea, este proyecto ha construido a partir de un proceso de acumulación de información y conocimientos que ha durado décadas. Y es muy interesante ver que para efectos de poder mantenerlo vivo vamos a tener que mantener este esfuerzo también en las próximas décadas. Dejo con ustedes entonces inmediatamente a Solange Bernstein, la presidenta del Consejo para el Mercado Financiero, que nos va a hablar sobre la norma 461, qué significa ella, cuál es su motivación y muy especialmente qué es lo que se pide específicamente, tanto en el corto plazo, digamos, las memorias que se tienen que estar entregando en abril, y también qué es lo que se espera como en el largo plazo cuando el sistema ya esté en régimen, porque obviamente aquí hay un tema de una transición
y los niveles de exigencia no son los mismos al comienzo que al final. Solamente. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan, tanto presencial como vía streaming. Y gracias a CLAPES por la invitación a presentar sobre este tema que es de primer orden. La ministra sí lo representó, tanto como mis predecesores Felipe y Joaquín, respecto de este, que es un tema central para la sociedad en general, para la economía y para el mercado financiero en particular, que es lo que me corresponde a mí comentar hoy día. Y en ese sentido, quisiese partir por el marco en el cual nosotros representamos nuestra opinión en este tema y acciones concretas, a su vez. La Comisión para el Mercado Financiero es el regulador supervisor en Chile del sistema financiero de manera bastante comprensiva y amplia. Fuera se nos quedan algunas pocas entidades financieras, como los fondos de pensiones, que tienen un supervisor especializado. Pero buena parte del sistema financiero está fiscalizado por la Comisión para el Mercado Financiero, además con un mandato bastante amplio también en términos de, del tipo de objetivos que tiene esta institución. Tanto tenemos el objetivo prudencial de estabilidad del sistema financiero, como así también de conducta de mercado y transparencia en el mercado, por lo tanto es muy importante y central al tema que hoy día nos convoca, así como también el desarrollo del mercado. Y tenemos a la vista estos tres pilares al momento de pensar en el cambio climático. Y eso es algo que voy a representar en las siguientes láminas. Partiendo por, cuando nosotros hablamos de cambio climático, además esto se inserta en términos del mandato de la Comisión en algo también que es más amplio, que es sostenibilidad en general, no solamente cambio climático. Y en ese sentido, cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando tanto de los temas ambientales como los temas sociales y de gobernanza. Y en cuanto a los temas ambientales, también hacer la distinción ahí en que estamos hablando tanto de temas ambientales propiamente tal, justamente se habló de la diversidad aquí, etcétera, y tenemos el cambio climático en particular y tanto en los aspectos de transición como de riesgos físicos. La ministra acá justamente hizo una exposición bastante amplia y muy rica, ¿no? Más en términos de los temas de riesgo físico, pero justamente eso llama a tomar medidas que nos lleva a riesgo de transición a su vez. Y en el caso de los riesgos de transición, estamos hablando de riesgos legales, regulatorios, va cambiando. Si nos vamos a poner una meta u otra, bueno, entonces hay que tomar acciones, y esas acciones tienen impacto. Y tenemos que medir esos impactos y ver las consecuencias que eso tiene. Y sin duda sopesarlo, como se decía aquí, bueno, no es lo mismo vivir en un mundo con 1,5 grados que con 4, y eso tiene costo. Por lo tanto, tenemos que asumir los costos de la transición porque sabemos que los costos a largo plazo de no hacerlo son mucho más altos. Pero hay que medirlo, hay que estar consciente de esos costos. Los cambios tecnológicos, también podemos tener cambios tecnológicos abruptos, que simplemente algo que no estaba disponible ahora está, y por lo tanto es algo que se hacía de una forma, ahora se hace de otra, que tiene un impacto ambiental menor, pero que a su vez genera cambios en la matriz productiva, y por lo tanto pueden haber cambios en el sistema financiero producto de ello. Las preferencias de las personas. Hoy día hay mayor conciencia social respecto de estos riesgos. Por lo tanto, las preferencias de los inversionistas, las preferencias de los clientes, de las empresas, tienen a la vista de manera cada vez más presente y por lo tanto eso también cambia o genera riesgo sobre las empresas. Los riesgos que están asociados también a temas reputacionales, ¿no? Simplemente pueden haber actividades que sean prohibidas, por ejemplo, también. Entonces, cuando hablamos del mercado financiero, y lo dijo muy bien Joaquín antes, ¿no? En términos de que tenemos que las entidades impactan al entorno, pero a su vez estos cambios en el entorno impactan a las entidades. Fue justamente lo que mencionó en la introducción Joaquín, y tenemos que tener entonces conciencia de esta bidireccionalidad en términos de lo que nos implica el desafío del cambio climático. Y en eso vemos cambios en términos de los inversionistas y cuáles son los focos que hoy día tienen cuando se toman decisiones.
Y en ese sentido los temas ESG en general y de cambio climático en particular son cada vez más relevantes y tienen un creciente interés por parte de los inversionistas. Hoy día la decisión de dónde poner los recursos tiene en consideración el impacto climático que hay en las entidades. Y también hay preocupación por el greenwashing y hay que estar consciente de ello. Por eso es que la importancia que tiene la información y que esa información sea real y que tengamos confianza en la información que se entrega y sepamos interpretarla. La ministra hablaba de pera con pera, manzana con manzana. Bueno, a nivel global, tener estándares es súper importante para que todos estemos leyendo lo mismo cuando recibamos un reporte. Por el lado de las empresas también hay mayor conciencia de la necesidad de desarrollar marcos sostenibles, de entregar información. Por lo tanto, hoy día estamos en un ambiente distinto, eso también lo recoge IOSCO, que es la Asociación de Supervisores de Mercados de Valores, donde se está tomando cada vez con mayor relevancia. Me tocó estar en Marrakech hace unos meses atrás y el tema de cambio climático fue uno de los temas centrales. Eso junto con digitalización fueron como dos temas bien centrales en esa reunión, por ejemplo. Son los temas que están tomando mucha importancia. Cuando vemos estándares, porque esto es de larga data, ¿no? La preocupación por el cambio climático es de larga data, y han habido esfuerzos, muchísimos esfuerzos, en términos de cómo el sector empresarial y cómo se divulga información. Pero hay múltiples estándares, entonces tenemos una proliferación de estándares. Y eso sin duda no ayuda, tenemos que ir convergiendo. Y esta convergencia se ha ido dando. Lo que tenemos en esta gráfica son los estándares GRI, los PRI, etcétera. Y lo que vemos ahora, que debiese suceder este año, es que el ISSB de la Fundación IFRS debiese estar sacando una recomendación ya de estándares para el reporte de este tipo de temáticas, que recoge los estándares de SASB y también los estándares del Integrated Reporting. Entonces reúne básicamente estos dos conjuntos de estándares y se va a emitir durante este año 2023 esta recomendación del IFRS a través de la ISSB y que IOSCO esperamos que efectivamente lo adopte también como un estándar internacional. Y eso va a ayudar. Como Comisión para el Mercado Financiero, ¿qué es lo que hemos hecho? Básicamente, lo que primero se hizo en la Comisión para el Mercado Financiero hace un par de años atrás fue definir que este es un tema central, es un tema estratégico para una Comisión para el Mercado Financiero que tiene como función, como decíamos, regular, supervisar al conjunto de las instituciones financieras con estos tres pilares. Y en ese sentido, muy alineado con estos tres pilares, la estrategia de cambio climático que publicó la Comisión para el Mercado Financiero incluye tres elementos centrales. El primero de ellos es impulsar la divulgación de información asociada al cambio climático, que es lo que vamos a conversar ahora de la 461. Pero no solo eso, sino que también la Comisión para el Mercado Financiero incorpora en sus definiciones estratégicas la necesidad de facilitar el desarrollo del mercado financiero, así como también el de integrar los riesgos climáticos en las instituciones financieras, la gestión del riesgo de clima en las instituciones financieras. Y estamos en ese sentido desarrollando conocimiento de pruebas de tensión que incorporan el cambio climático para poder medir el impacto sobre las instituciones financieras, tanto físico como de transición. Y en el caso del desarrollo de mercado, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Hacienda y también el Ministerio de Medio Ambiente, Banco Central, en lo que sería la taxonomía, que es hacer un paso importante en esa dirección para tener el desarrollo de un mercado financiero que nos permita generar instrumentos financieros y que esa revelación de información también se ayude a que conduzca la economía hacia una mayor sostenibilidad. En términos entonces de divulgación propiamente tal, que es esta norma 461. Lo que hace la norma 461 no parte de cero, porque nosotros teníamos normativa previa, la 385, la 386, la norma 30, teníamos un cuerpo normativo que ya implicaba la difusión de información en términos de sostenibilidad. Pero se elevaron las exigencias
Y entonces ahora tenemos que responder a las demandas de inversionistas y grupos de interés con mayor información. Y fijó un mismo estándar para esta divulgación de información muy alineado con lo que es la norma SASB. También nos fijamos en TSFD, en GRI, por lo tanto, de estas distintas normativas recogimos lo que nosotros consideramos que era pertinente para el caso de Chile y eso se incluyó en esta norma. La buena noticia, además, es que está muy alineada, a pesar de que fue previa a que el ISSB anunciara que estaba tomando los criterios SASB para sus propias directrices. La norma 461 se adelantó a eso, pero hoy día está muy alineada. De hecho, tenemos conversaciones frecuentes con la gente de la ISSB porque ellos están en el proceso de consulta, terminando sus recomendaciones y nosotros implementando lo nuestro. Y efectivamente estamos muy alineados con lo que va a ser el nuevo estándar internacional. Sin duda esto es dinámico y la norma está sujeta a ajustes y en la medida en que hayan cambios en la normativa internacional, de hecho esto va a estar automáticamente incorporado porque en el fondo estamos linkeándonos a la norma internacional que hoy día está en desarrollo. Por lo tanto, este es un avance muy importante que va a implicar tener memorias integradas que tendrían esta estructura. No voy a entrar en detalle, pero ustedes ven ahí que la estructura está básicamente bien alineada con lo que son los estándares internacionales. ¿Cuáles son los principales cambios de la norma 461? Y permítame partir aquí con el tema de materialidad. La norma 461 tenía que, de alguna manera, anclarse en algún criterio de materialidad para la divulgación, y esto es bien central. Los estándares GRI, por una parte, tienen asociada un estándar de divulgación de información que está más asociada a una materialidad que tiene que ver con lo que se llama doble materialidad, es decir, no solamente el impacto sobre la empresa, no solamente el impacto financiero, sino que el impacto sobre los distintos grupos de interés, distintos stakeholders, impacto en el ambiente, impacto en la sociedad, es un concepto más amplio de materialidad. En cambio, la norma SASB se afirma más en lo que es la materialidad financiera, que es el impacto directo financiero sobre la empresa. Lo que hacemos en la norma 461 es alinearlos con lo que es la norma SASB. Pero hay que entender que cuando hablamos de materialidad, esa materialidad financiera o doble materialidad, más que ser una dicotomía, en realidad tiene que ser visto de una manera dinámica, porque lo que es hoy día financieramente material para una determinada empresa, no necesariamente es lo que es financieramente material en el largo plazo, o en el mediano plazo inclusive. Por lo tanto, tiene que haber conciencia de esta mirada dinámica respecto de qué es lo que es realmente un elemento que tiene un impacto sobre la empresa. Por lo tanto, aun cuando estamos hablando de materialidad financiera, hay que tener conciencia de los impactos que hay sobre el ecosistema en general o sobre distintos tipos de entidades dentro del impacto que se pueda tener. Y en ese sentido se avanza en esta dirección, que es como se está avanzando también en los estándares internacionales, como bien dije, pero hay que tener conciencia de esto, ¿no? De que esto no es estático, es dinámico. El segundo tema, que también es importante, es la divulgación obligatoria. Y esto implica que las empresas deben reportar. Y deben reportar dependiendo del sector en el cual la empresa adhiera. La empresa tiene que identificar a qué sector pertenece y reportar de acuerdo a los estándares SASB los indicadores que están asociados a ese sector en particular. En algunos casos hay determinados indicadores que la misma norma SASB determina que la empresa podría reportar algo distinto, pero tendría que explicarlo. Pero en general, entonces, estamos hablando de una divulgación obligatoria de estos indicadores. La gobernanza está en el centro, y aquí es un tema bien importante, porque tenemos que tener el convencimiento de que esto es relevante para la empresa, que es relevante para la sociedad, y por lo tanto la conciencia de importancia eleva la responsabilidad de divulgación a nivel del directorio. Es el directorio el que se debe hacer responsable de la información que nos va a estar enviando en las memorias. Y en ese sentido, el nivel de responsabilidad tiene que ver con lo central que es esta temática, y no solamente entonces preocuparse del deber cumplir como que hago un checklist, sino que realmente
se entienda que esto es material para la empresa y por lo tanto es información relevante para quienes invierten en este tipo de empresa. Luego tenemos los temas en general de la norma, ¿no? Que no solamente es cambio climático, que es importante tener conciencia también que esta es una norma más amplia de ESG, entonces tiene temas de derechos humanos, temas laborales, etcétera. Entonces la norma incluye esto, el cambio climático, dentro de un conjunto más amplio de indicadores que es necesario reportar. Respecto de los indicadores, y déjenme detenerme ahí un minuto más porque ha habido harta duda en lo que es la normativa respecto de qué exactamente reportar dentro del conjunto de indicadores, para lo cual se sacó una guía de supervisión que transparenta los criterios nuestros al momento de supervisar. Y queremos dejar entonces claro, primero, que depende del sector industrial, que es lo que yo reporto, y eso está en la guía, están los estándares SAFI, pero nosotros lo trasladamos a nuestra guía para que quede claro cómo lo interpretamos para el caso en Chile. Es el directorio el responsable de decir en qué sector estoy. Y aquí hay preguntas, bueno, pero puedo estar en más de un sector. Bueno, pero usted diga cuál es el sector principal y por lo tanto adhiera a los indicadores de ese sector principal. Otros temas es que, bueno, estando en un determinado sector, a lo mejor hay indicadores que es imposible medir. Bueno, diga que es imposible. La norma no pretende que usted haga lo imposible. Nadie está obligado, de hecho, a hacer lo imposible. Si es imposible, bueno, diga que es imposible. O si es muy costoso, o si piensa hacerlo el año siguiente, ¿y por qué lo va a hacer el año siguiente y no puede hacerlo este año? Bueno, explique. Entonces es un estándar que es obligatorio, pero estamos en puesta en marcha de una norma que es nueva. Por lo tanto, vamos a tener criterio al momento de supervisar esta norma, pero lógicamente lo que se espera es que haya conciencia de la importancia de revelar esta información y que se haga el mejor esfuerzo posible por divulgar. Y la divulgación es obligatoria igual. O sea, si no voy a hacer algo, tengo que efectivamente decir que no lo voy a hacer y por qué no lo voy a hacer. Y esa alternativa está, digamos, y iremos avanzando. Y habrán compromisos eventualmente que se puedan hacer respecto de ir reportando más de los indicadores. Y como decía, en algunos casos explícitamente la norma SAFI reconoce que puede haber una razón por la cual un determinado indicador no se reporte o se reporte otro y se explique. Por lo tanto, tenemos tres categorías: obligatorio y obligatorio y se cumple, obligatorio, pero bueno, usted me tendrá que explicar y ahí el peso de la prueba queda en la empresa en decirme que tiene una argumentación fundada para decirme que no puede. Y hay otros que incluso en la misma norma dice que o que es voluntario o que usted podría justificar porque se entiende que pueden haber diferencias dependiendo de una determinada jurisdicción. Y esto es dinámico además, veremos los resultados y veremos cómo adaptamos la norma hacia adelante. Las empresas obligadas son las empresas más grandes y más adelante tendremos entonces a las empresas, vamos a ir avanzando en términos del tamaño de las empresas obligadas a reportar con la gradualidad que nos comentaba aquí Joaquín. Esta es la guía de implementación, no me voy a detener ahí porque tiene justamente lo que acabo de conversar en términos de estas directrices generales, además del conjunto de indicadores para cada uno de los sectores. Y permítame entonces hacer algunas reflexiones finales para terminar. La Comisión para el Mercado Financiero adoptó una estrategia que tiene estos tres elementos, no solamente divulgación, sino que gestión de riesgo y desarrollo de mercado también. Y en eso hemos estado trabajando. Tenemos también como comisión una responsabilidad acá, pero la responsabilidad no es solamente nuestra, sino que también es de las empresas, ¿no? De que ahora se cumpla con reportar y se cumpla con reportar con información de calidad. Y que esto entonces permita una adecuada gestión de riesgo por quienes hoy día van a usar esta información. Además, nosotros queremos generar información que esté disponible. Acá estamos en una universidad que va a hacer uso, esperamos, de esa información que nosotros vamos a poder recoger. Entonces esperamos nosotros generar reporte, disponibilizar la información y esto ayuda a generar conocimiento e ir avanzando. Pero es muy importante que en este proceso se entienda el valor de la información. Entendemos que esto tiene costos, nada es gratis, esto tiene costos, pero los beneficios superan con creces esos costos y así lo tenemos que entender. Seguiremos monitoreando el desarrollo de los estándares internacionales, vamos a estar siempre alineándonos a aquellos y vamos a ir actualizando entonces la normativa acorde a lo que nosotros mismos vayamos aprendiendo en el camino, así como también los desarrollos que hay a nivel internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Solange. Entiendo que la ministra tiene que estar en Teno en un rato más.
Así que, si en algún momento tiene que hacer abandono, lo entendemos perfectamente. Vamos a continuar entonces con la presentación de Felipe Córdoba. Vamos a pasar a una segunda pata donde vamos a tratar de entregar información ya más concreta sobre metodologías y ¿cómo se llama esto? Y datos que se pueden usar para hacer ya mediciones más concretas, más específicas de estos impactos económicos de riesgos climáticos en distintas actividades. Entonces, en primer lugar, le vamos a pedir a Felipe Córdoba, que es parte del equipo que produce el informe de estabilidad financiera del Banco Central, que nos va a contar cómo hicieron la evaluación, como un ejemplo, del impacto de las marejadas en el valor de las propiedades inmobiliarias en las zonas costeras. Esto es bien importante. Una de las cosas que vale la pena tomar en cuenta es que cuando uno mira estos riesgos climáticos y su impacto en el mercado financiero, uno tiene que preocuparse mucho del valor de los stocks, de los activos. No importan tanto los flujos. Nosotros muchas veces nos concentramos, por ejemplo, en los flujos de emisiones o cómo estamos, pero en realidad cuando estamos analizando el impacto económico de estas cosas, el valor de los activos es extremadamente importante, porque finalmente eso es lo que está detrás de buena parte de todo el movimiento del sistema financiero. Entonces, Felipe, los 15 minutos correspondientes o caerá la guillotina. Buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación, Clapes. El trabajo que les voy a mostrar hoy día, los trabajos son dos. Voy a ir muy brevemente para no enojar a Joaquín. Se enmarcan en que el cambio climático, como ya han dicho los anteriores expositores, está generando ya efectos adversos importantes en el mundo. Se van a profundizar en las próximas décadas, a menos que hagamos cambios importantes. Y el sector financiero no está ajeno a estos desarrollos. Es donde voy a hablar hoy día con acento en ese sector. Si bien las consecuencias negativas pueden ser mitigadas hoy día con acciones concretas y que el sector asigne recursos hacia inversiones sustentables, hoy en día la generación de conocimiento e información sobre los efectos del cambio climático en la economía son fundamentales para una correcta evaluación de estos mismos. Entonces, la herramienta que mostró la ministra, por ejemplo, es algo en que se apalancan los dos trabajos que voy a mostrar ahora, junto con información detallada del lado financiero. Entonces, reconociendo la urgencia de este fenómeno, es que el Banco Central de Chile ha iniciado hace algunos años ya una agenda en estas temáticas. Se hizo parte del NGFS hace ya un par de años y está desarrollando una agenda de trabajo. Y en esa agenda de trabajo están los dos en particular que voy a mostrar hoy día. Entonces, el rol del Banco Central y por qué se involucran en estos temas es porque estos tienen un efecto importante para el sector financiero. El Banco Central tiene como mandato velar por la estabilidad de los pagos y hay una serie de compromisos que se establecieron con el NGFS que están puestos aquí. El primero de ellos se refiere a integrar los riesgos climáticos en el monitoreo de estabilidad financiera. El segundo se refiere a cerrar la brecha de datos que existe dentro de la competencia del Banco Central, generar estadísticas que aporten a esto junto con todos los otros entes que están aquí representados y además los que no están representados aquí. Evaluar también la integración de factores de sostenibilidad en el manejo de la misma cartera del Banco Central y tener una agenda también sobre medición del capital natural. Entonces, déjenme partir con el punto que se hizo en el informe de estabilidad financiera del primer semestre del año pasado. El informe contenía, además de los capítulos habituales, un capítulo especial sobre cambio climático, donde abarcamos los temas de riesgos de transición y riesgos físicos. Hay ejercicios de los dos riesgos. Hoy día voy a hablar sobre el segundo riesgo, pero si quieren más detalles, pueden ir a ver el informe que también contempla los riesgos de transición. Voy a hablar en particular de dos trabajos que lo conformaron. El primero de ellos es una mirada general sobre la distribución de los riesgos físicos sobre variables financieras y económicas en Chile. Entonces, lo que hacemos es un ejercicio de exposiciones.
Y aquí quiero hacer el primer disclaimer de la presentación, que exposición no es sinónimo de pérdida total del valor de los activos, sino que es simplemente que, como explicó la ministra, un activo o una persona o un ecosistema se puede ver afectado por la ocurrencia de algo. Lo que estamos mostrando hoy día va a ser el valor total de los activos, pero no necesariamente significa destrucción total en caso de la materialización del riesgo. Lo que vamos a mostrar hoy día es bajo un horizonte de 30 años, en el escenario sin políticas de mitigación, que se llama RCP 8.5. Bajo ese escenario, la temperatura promedio en los próximos 30 años sube 2 grados, más allá de 30 años sube más de 2 grados, y el nivel del mar subiría en torno a 30 centímetros. Este trabajo que está aquí, con los autores que están abajo en la esquina inferior izquierda, dentro de los cuales estoy yo, cruza información del Atlas de Riesgos Climáticos que mostró la ministra. También usa una herramienta similar, pero menos detallada, que es el Climate Impact Explorer, que es del NGFS y del Potsdam Institute. Y por el lado financiero usa ventas del formulario 29 del Servicio de Impuesto Interno y del formulario 22, que son ventas por empresa en Chile. Y también usa el registro de crédito bancario de la CMF, que tiene información bien detallada para las empresas. Entonces lo que hacemos en la gráfica que está en el centro, que se ven los colores del semáforo, es poner en las filas las zonas de Chile, las macrozonas, norte, centro, RM y sur, y en las columnas están distintos riesgos del ARCLIM. Riesgos de recursos hídricos, riesgos de abastecimiento de la red eléctrica, riesgos por aumentos de temperatura y también cómo eso se materializaría en reducciones de la productividad laboral. Y el punto que queremos hacer aquí es que en las zonas en donde hay alta concentración de población, como RM y la zona centro en Chile, hay riesgos que se ven más en colores amarillos o incluso en colores rojos. Esto es simplemente exposición, es como poner encima dos mapas y se ve que en términos de disponibilidad de recursos hídricos y de la red eléctrica y de la temperatura y la productividad laboral, podríamos ver efectos importantes, sobre todo en la zona centro y en la zona norte de Chile, algo menos en la zona sur. Eso es el mapa de los riesgos resumido. En el gráfico de más a la derecha es una mirada general sobre algunas variables económicas y financieras, cómo están distribuidas en estas zonas geográficas de Chile. Entonces se ve que, por ejemplo, el PIB, la actividad en general en Chile está concentrada fuertemente en la zona centro y en la RM, que tiene a su vez exposiciones a los riesgos que están en el mapa de la izquierda. También la población está con una distribución similar a la del PIB. Y en el lado financiero, las últimas 3 barras muestran que las firmas, su domicilio, está también muy asociado a dónde está la población, lo cual no es sorpresa. Y también las ventas tienen una alta concentración en la zona centro y también el crédito bancario. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de decir con esto? Es que sin asignarle un número específicamente de cuánto de la deuda está en riesgo de los bancos o cuánto de las ventas de las empresas están en riesgo si se materializan los riesgos, estamos diciendo que hay un alto traslape entre las zonas que tienen altos riesgos en el ARCLIM o en el CIE con donde se concentran las actividades económicas y financieras en Chile. Ese es el punto básico que queremos hacer con este ejercicio. Entonces, déjenme ir ahora al último ejercicio que les quiero mostrar, que se refiere a lo que adelantó Joaquín, que es hacer un zoom en específico a las propiedades, al sector inmobiliario, residencial y no residencial en Chile. Entonces, lo que se hace aquí es que se estima la exposición, de nuevo, de bienes raíces residenciales y no residenciales a una combinación de 5 factores de riesgo físico, que también están en el ARCLIM y en el CIE. El primero de ellos es la productividad laboral por pérdida de calor, los incendios forestales, las inundaciones, las sequías y el deterioro costero. Entonces, se hace un indicador combinado de estos 5 riesgos para facilitar la exposición. No he cambiado la lámina. Y se utilizan datos de nuevo del ARCLIM, del CIE, y una cosa que es un usual obstáculo en estos trabajos es encontrar información geográfica detallada de los activos, cuando uno quiere irse al lado económico o financiero. Entonces, en este caso, los autores fueron muy inteligentes y lo que hicieron fue usar el catastro de bienes raíces de Chile, en donde están identificadas con domicilio las propiedades de todo el país. Y con eso pudieron traslapar o poner uno sobre otro el mapa de riesgos con el mapa de propiedades, ¿ya? Y esto se puede hacer a nivel de regiones con el CIE y a nivel mucho más desagregado con el ARCLIM, que es una gran ventaja que tiene la herramienta. Entonces, los mapas que están aquí puestos en la lámina se muestra en colores más claros
dónde están los mayores riesgos, de acuerdo a este indicador que combina las 5 dimensiones y combina información de ARCLIM y de CIE, y colores claros se ven en la zona centro de Chile y también en el extremo norte. Esas son zonas de más riesgo en esta dimensión. Y en el lado derecho se muestra la densidad de la población, que como les dije antes, tiene un traslape importante en la parte centro del país. Entonces lo que se hace es tomar el valor de las propiedades y ponderarlas por su exposición a estos riesgos, a estos 5 riesgos combinados. El resultado es que este indicador compuesto sugiere que en torno a 39% del valor de las propiedades de Chile estarían expuestas a esta combinación de riesgos. Esto de nuevo no significa que 39% del valor de las propiedades se va a destruir, sino que estarían afectas a este tipo de ocurrencias. Luego, cuando uno abre esto por zonas, la mayor exposición está en la zona centro, donde 51% de las propiedades estarían afectas a este riesgo. Luego, 36% de las propiedades en la zona norte y RM estarían expuestas, y algo menos en la zona sur, que sería en torno a 27%. El riesgo de inundaciones en esta métrica es el mayor en Chile, en el cruce con la ubicación de las propiedades residenciales y no residenciales, seguido de la ocurrencia de sequías. Y también se encuentra que las exposiciones calculadas en base al CIE, al Climate Impact Explorer, en Chile son menores respecto a las de ARCLIM, en particular en las zonas centro y norte, y en particular en las dimensiones de inundaciones y sequía, ¿ya? Entonces el ARCLIM le pone más impacto a esos 2 riesgos, y también el ARCLIM tiene información mucho más desagregada que el CIE, como les comenté antes. En general también se encuentra que las propiedades residenciales están relativamente menos expuestas a este tipo de riesgos físicos, ¿ya? Entonces lo que quiero señalar para cerrar es que el tema es muy importante, hay efectos materiales, pero de nuevo estos impactos son sugerentes, no son necesariamente estimaciones de pérdida de valor, y lo otro es que son ejercicios de equilibrio parcial, como llamamos en la profesión. O sea, esto no considera que haya ajustes de aquí en el futuro, sino que considera el stock actual de activos sin cambios, cómo se vería afecto a estos riesgos que se van a materializar en el futuro. Entonces también indican sobre la oportunidad de hacer cambios hoy día para evitar pérdidas de valor de estas magnitudes. Finalmente los invito a revisar el capítulo, es un muy buen capítulo, la recomendación viene de cerca, pero tiene más detalles sobre las cosas que les presenté hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Muy interesante la presentación. Seguro que va a atraer atención sobre el capítulo del IEF. Terminamos entonces esta etapa con la presentación que nos va a hacer Luis González, investigador de CLAPES, sobre el tema del impacto de medidas de transición en esta ocasión, que están más bien referidas al tema de los impactos posibles sobre el sistema financiero de la imposición de un impuesto más general a las emisiones de carbono. Adelante, Luis. Muchas gracias, Joaquín, y a todos los asistentes, también a los asistentes que están conectados en las redes sociales. Es un gusto volver a ver a Solange, a la ministra, con quienes he tenido la oportunidad de trabajar en la construcción de estas cosas, del Acuerdo Verde, de la Ley de Marco de Cambio Climático, y también algunas estimaciones de transición. En esta ocasión voy a hacer la presentación sobre los canales que existen para la identificación de estos test de sensibilidad, digamos, en el sector financiero. Voy a presentar 2 trabajos, 2 documentos, o sea, 2 avances de documentos de trabajo. Uno
con la participación también de un convenio de acceso a datos que hemos tenido con la CMF. Cristian Rojas, por ejemplo, nos ha ayudado mucho trabajando en esto, Arturo Cifuentes y Shirley Redobran. Y el otro, un documento de trabajo que estamos empezando con algunos avances con Joaquín Vial. Entonces, yo voy a tocar... y es un resumen, lo voy a unir mucho con lo que ya se ha comentado, aprovechando de las presentaciones anteriores. Quiero solamente hacer una motivación muy breve, luego mostrarles muy brevemente lo que se está haciendo a nivel internacional con respecto a esta perspectiva. La propuesta de la aproximación de la identificación que nosotros tenemos, en este caso estamos yendo a la exposición, como lo indicaba Felipe, pero yendo a ver la cartera de los bancos, ¿no es cierto?, sin identificarlos, no se preocupen. Después, mostrar algunos hechos estilizados que hemos ido logrando capturar con los desafíos de la granularidad que implican, digamos, estos temas, y después plantear algunos temas de discusión. Hay dos preguntas que nos llaman la atención en cuanto a la motivación con lo que partimos con este trabajo, y el primero es cómo el cambio climático impone, digamos, estos riesgos sistémicos al sector financiero, y el sector financiero con todos sus participantes puede ser muy amplio. Entonces partimos observando, digamos, como les decía, la representación de la cartera de los bancos. Y en esto, una distinción importante, veíamos que, por ejemplo, en los ejercicios anteriores, uno tiene dos alternativas. Uno, ver el pasado, ver lo que se realizó, o sea, los datos observados, y tratar de encontrar algunas anomalías con datos históricos. Y otro, en este fenómeno natural, digamos que sería el cambio climático, es observar cuáles son las perspectivas a futuro. Y en esas perspectivas a futuro están, por ejemplo, los escenarios de incremento de emisiones, de concentraciones que afectan a la temperatura, y en ese sentido nosotros nos hemos limitado a trabajar o a hacer los ejercicios con lo observado, ¿ok? O sea, con el pasado. Y ahí tengo algunos comentarios también para lo que viene más adelante en estas simulaciones. Y entonces, ¿cuánto riesgo sistémico impone este cambio climático al sistema financiero? O sea, ¿cuáles son los canales por los cuales el sistema financiero podría verse afectado por este riesgo sistémico del cambio climático? Como bien lo mencionaba el director al inicio, en menos de una semana y tal vez con los incendios hasta un mes, pero empezamos a ver que hay muchas de estas actividades relacionadas con el cambio climático, pero también otros fenómenos que también eran conocidos, como el fenómeno de la niña, el niño, en particular de la niña en esta oportunidad, que nos hacen empezar a evaluar y tratar de identificar qué es cambio climático y qué son estos fenómenos que eran más conocidos. No voy a pasar rápidamente con respecto a la literatura, solamente mencionar que hay aportes que se han venido dando tanto en Chile como, por ejemplo, el trabajo de Felipe y el trabajo de Carlos Medeira también en el Banco Central, y en esto el apoyo y el desarrollo, digamos, de estos trabajos ha sido muy importante. De hecho, este paper en específico publicado por el New York Fed, donde empiezan a generar esta estimación de los climate betas, que son los betas, digamos, del sistema bancario, que son las sensibilidades a que tengan los retornos ante eventos en específico, en este caso con respecto a la industria de combustibles fósiles. Este ejercicio se ha hecho para bancos en UK, en US, en Estados Unidos, perdón, en el Reino Unido, en Canadá, en Japón y en Francia. Y aquí lo que se empieza a tratar de ver es cuál es el impacto de estas políticas de transición que hablábamos, que son, por ejemplo, medidas ya sea de precio o de normas que imponen a las empresas o a los consumidores, y cómo afectan a la rentabilidad del sistema financiero, en este caso de los bancos. Y entonces, con esta mirada y con la revisión, digamos, de lo que se tiene actualmente en la literatura, nosotros también reconocemos que los dos tipos de riesgos, no tengo el láser, pero los dos tipos de riesgos posibles, digamos, en estas medidas de implementación son los físicos, como ya bien ha mostrado Felipe anteriormente, y los riesgos de transición. Y en el riesgo de transición, en esta oportunidad evaluamos un tipo de carbon pricing. ¿Qué es el carbon pricing? Es
tratar de poner un precio, ya sea por la fijación de un estándar, cantidad, o por la fijación de un propio precio a través de un impuesto, digamos, a las emisiones de CO2. ¿Eso cómo afectan a los agentes económicos, los hogares y las firmas que tienen relación con el sistema financiero, en este caso con el sistema bancario? Y por lo tanto, ver si es que podemos identificar cómo cambian su comportamiento ante estos incentivos, ¿no es cierto?, ante estas regulaciones, y ver cuál es la estabilidad del sistema financiero hacia adelante. Para esto, los pasos que hemos dado, y muy en la línea de lo que veíamos anteriormente, es, por ejemplo, identificar, primero en dos dimensiones. Primero, por la cartera que puedan tener los bancos acomodadas a los distintos sectores que puedan recibir estos efectos. Entonces, fíjense, a mano derecha, perdón, mirando de frente a mano izquierda, ustedes van a tener la composición de los distintos bancos que existe, la cartera cuyos préstamos están acomodados en sectores como agricultura, energía, minería, ¿no es cierto?, que estarían expuestos ya sea a uno de estos dos políticas. Y también la composición que tienen, el tamaño de la cartera acomodada, digamos, en estos sectores. Y por otro lado, si es que, muy en la línea de lo que veíamos anteriormente con los riesgos físicos, la heterogeneidad regional también marca un tipo de riesgo en el sentido de dónde vayan a ocurrir estos shocks. Y por lo tanto, hacemos una división de la cartera, ¿no es cierto?, por tipo de regiones y su exposición a los mismos sectores. Entonces, este es el primer elemento que tomamos para tratar de ver qué tan expuestos estarían, digamos, esta conformación de cartera de bancos a estos shocks. El otro ejercicio que también estamos desarrollando es otra vez el ARC-CLIM, y por eso la importancia, digamos, y agradecerle a la ministra, pese a que ya no está con nosotros, de la participación y de haber mostrado la herramienta, es que en el ARC-CLIM no solamente se identifican los riesgos a futuro, sino también los riesgos observados. Y entonces tomamos estos riesgos, los cruzamos, si quieren, con la información previa, y podemos identificar, por ejemplo, el riesgo que tendría la composición de la cartera de los bancos ante fenómenos como, por ejemplo, el cambio en las condiciones hídricas, que tengan, digamos, algunos préstamos en la cartera de energía eléctrica, en el panel superior, lo mismo en agricultura, en extracción, digamos, de forestal, y por lo tanto ahí empezamos a configurar ese escenario para estresar, digamos, esa composición de la cartera de préstamos de los bancos. ¿Qué es lo que después avanzamos y tratamos de identificar? Es decir, nosotros tenemos, y de hecho en enero parte el nuevo registro de la reforma tributaria, de la modernización tributaria efectuada del 2020, donde se ha ampliado, por ejemplo, la cobertura de los sectores que vayan a contribuir, digamos, al carbon tax y a las emisiones locales, y por lo tanto hay un registro de emisiones, tanto locales como globales, que las cuales podemos cruzar, digamos, con la información que se tiene en cuanto al sector financiero, y por lo tanto identificar cuál es el grado de exposición si es que se modificase, digamos, este precio al carbono en cuanto a las emisiones. Y por lo tanto identificamos acá el porcentaje de los préstamos que estarían afectos, digamos, a esta modificación. Esto simplemente es descriptivo, ¿no es cierto? Estamos cruzando estas bases de datos para después llevarlos a el esquema, digamos, de interrelación entre los bancos y ver cuál sería la sensibilidad que se tenga en modificaciones de este estilo. Entonces, acá les estoy mostrando cuál es el cruce entre las actividades identificadas, expuestas por la cartera bancaria, y las emisiones tanto de contaminantes locales como contaminantes globales. ¿Qué son los contaminantes locales? Sería, por ejemplo, el material particulado, que está grabado por los impuestos verdes en la ley de Chile, y los contaminantes globales, en este caso sería la identificación del CO2, que no tiene efecto local, pero sí tiene directo, si no tiene efecto en la atmósfera y en la concentración de la atmósfera, y que es un precursor del cambio climático. Entonces,
con esto terminamos, digamos, el barrido de cuáles serían los datos, los insumos para identificar estos canales de la transición. Voy a saltarme la parte de riesgos físicos. Acá simplemente mencionar que nos apoyamos en la información que se ha desarrollado en el Banco Central y tomamos 2 riesgos físicos identificados, la de precipitaciones y el cambio en temperatura, especialmente para el sector agrícola. Lo que me interesa mostrar es la segunda patita de este trabajo que estamos realizando, que sería cómo identificar ese riesgo de transición, vale decir, un cambio normativo, ya sea de precio o ya sea de norma, ¿no es cierto? Una norma puede ser que el sistema eléctrico avance del 30% de renovables al 70% de renovables, si bien eso es una meta de cantidad, pero implican inversiones y por lo tanto hay un costo implícito que afecta el carbon pricing. Entonces, ¿cuáles son las herramientas para identificar esos posibles riesgos de transición? Son 3. La primera es, evidentemente tenemos el balance energético, el consumo de cómo los sectores económicos tienen de combustibles fósiles y no fósiles, ¿no es cierto? La segunda herramienta es muy relacionada a la primera, es el balance de gases de efecto invernadero, ya sea de justamente la parte energética o, por ejemplo, el sector forestal y sus capturas. Y el tercero, que este era, digamos, un rompecabezas que no se tenía a la vista y que después ha sido unido con un aporte del Banco Central, es toda la contabilidad nacional representada, digamos, en la matriz de insumo-producto, que no necesariamente tenía la misma configuración e identificación de sectores de las dos herramientas previas. Y entonces en este rompecabezas, justamente lo que el aporte del Banco Central realiza es identificar en principio las emisiones directas, el consumo directo que yo tengo, digamos, de los combustibles, ¿no es cierto? O el consumo directo o las emisiones que yo pueda tener de la deforestación. Después, la huella de carbono, que tiene una idea del valor agregado en cuentas nacionales, que es en cada proceso de valor agregado que yo vaya a tener, en cada proceso del producto que vaya a hacer, qué tanto de nuevas emisiones voy generando. Y esa es una huella de carbono que al producto final yo podría también imponer o ponerle un precio. Y finalmente, cuánto la demanda final, digamos, de este proceso es que se va adoptando. Un ejercicio que hemos hecho y que estamos pensando y trabajando con Joaquín es decir, ¿qué pasa si es que, cuáles son las implicancias de poner un impuesto, digamos, a las emisiones directas, o cuáles son las implicancias de más bien incluir todo el proceso de producción y poner el impuesto a la huella de carbono? Y digamos, las diferencias son sustantivas. En este caso, solamente viendo en las emisiones directas y tratando de tener los 12 sectores de la economía identificados, podemos ver que en porción al excedente de explotación hay que tener cuidado justamente con este nivel de impuesto que vayamos a tener, porque efectivamente puede afectar la proporción del excedente de explotación. Esto solamente con las emisiones directas. Esto se amplía mucho más si es que nosotros consideramos todo el ciclo de las emisiones. Y por lo tanto, acá podemos ver con esta información por sector económico, ¿no es cierto?, las emisiones directas, quiénes estarían afectos, digamos, ante distintos 3 niveles de sensibilidad, cuáles serían los sectores económicos que estarían afectos en función a su excedente de explotación, gracias a esta combinación con las cuentas nacionales. Y este es un efecto, como bien decía Felipe, que es de equilibrio parcial, porque evidentemente esto son incentivos que van a cambiar las decisiones a futuro de las empresas, ¿no es cierto?, de los tomadores de decisiones, y importar y recalcar que esto es con información observada hasta el momento. Lo que veamos de aquí en adelante seguramente también son parte de la incertidumbre que tengan los escenarios hacia adelante, pero justamente cumpliendo el objetivo del seminario, estos son los canales que nos permiten idear, digamos, cuáles serían los escenarios de sensibilidad para la identificación de riesgos y cómo reportarlos a través de las empresas. Voy a terminar, Joaquín, te juro que estoy tratando de cumplir con tu tiempo, si no la guillotina me llega.
Voy a terminar respondiendo las dos preguntas de motivación, con un poco comentarles lo que hemos aprendido hasta el momento y algún trabajo a futuro. ¿Cómo impone el cambio climático los riesgos sistémicos al sector financiero? Bueno, la respuesta, lo que hemos aprendido es que afectan a las instituciones financieras, pero a través, ¿no es cierto?, de las exposiciones que tengan las empresas y los hogares a estos shocks de extremos climáticos y por lo tanto, por ejemplo, la decisión de activos financieros en la costa, la tenencia ya sea de empresas o de hogares, es muy importante, ligando un poco con las presentaciones previas. Por otro lado, el riesgo de transición puede afectar a las instituciones financieras a través de las exposiciones que tengan en este caso, préstamos a empresas que, digamos, o no se den cuenta o no tomen los resguardos de tomar las previsiones de cambiar hacia una economía de transición como la que se está requiriendo. Por lo tanto, esos son los canales por los cuales el sector financiero se vería afectado. ¿Cuántos riesgos sistémicos impone el cambio climático al sector financiero? Aquí una observación que es con la que partía, que es importante ver que las expectativas de mercado van a cambiar, ¿no es cierto? Porque todo lo que, por lo menos en este ejercicio estamos observando, es datos realizados hacia el pasado. Evidentemente hay pronósticos hacia futuro, hacia fin de siglo, pero evidentemente cuando uno va aumentando la observación hacia adelante, la incertidumbre va siendo mayor, inclusive hay mucho cuestionamiento, o sea, la evidencia del cambio climático es innegable, pero los efectos y más en la granularidad empiezan a tener mucha incertidumbre y más cuando nos alejamos en el futuro, principalmente considerando que van a haber cambios tecnológicos que a la fecha no los tenemos observados y por lo tanto eso es importante de mencionar. El riesgo mismo de las empresas y los bancos responden a ese riesgo percibido, digamos, a través del tiempo y en último lugar, la dificultad de los datos, ¿no es cierto? Y por eso con Joaquín coincidíamos de que es importante partir con estos escenarios, digamos, con estos seminarios de metodologías, de difusión, de formas de ver y de ejemplos para cruzar datos, para tratar de mejorar la precisión y reducir la incertidumbre, digamos, en la determinación de los efectos a menor escala. Simplemente 3 puntos con respecto a las políticas de transición es que efectivamente hay que considerar el bienestar de los consumidores finales y en ese sentido y también de los sectores competitivos, porque acordémonos que estamos en una economía integrada donde seguramente las regulaciones también van a empezar a competir. Y por lo tanto, no es lo mismo fijar, digamos, un gravamen a la huella completa, ¿no es cierto?, donde se va a afectar a los consumidores, ya sea otra vez por precio o por norma, y eso más en un contexto de una economía internacional donde hay competencia en cuanto a las regulaciones y esos incentivos determinan cuáles van a ser las inversiones que se tengan en los distintos países. Por lo tanto, esos son temas importantes que nos ha mostrado este ejercicio, que en estos sectores económicos hay algunos que están expuestos al comercio exterior, que también tienen que ser identificados en esa heterogeneidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a pedir a los panelistas que pasen adelante para responder algunas preguntas. Voy a partir haciendo una pregunta a Solange que tiene que dejarnos porque tiene sesión del Consejo para el Mercado Financiero, por lo tanto va a tener que abandonarnos antes. Y la pregunta es muy simple, ¿qué pasa con las empresas que no reporten adecuadamente, que tengan la obligación de hacerlo, por supuesto, en el caso de las memorias del 2022 y en el futuro? Gracias por la pregunta y me disculpo. Ay, sí. Y me disculpo porque voy a tener que efectivamente retirarme para poder cumplir con los deberes que uno tiene como miembro de un consejo, presidente de un consejo. Bueno, en primer lugar, enfatizar nuevamente de la gradualidad, ¿no? Tal como lo dice Joaquín, hay algunas empresas, sociedades anónimas, que están obligadas a informar este año sus memorias integradas y hay otras que en el curso de los años siguientes. Cuando hablamos de quiénes son las obligadas este año, son empresas de más de 20 millones de UF
de activos consolidados, sociedades anónimas. Y estamos hablando de 1 millón de UFs, superior a 1 millón de UFs de activos consolidados el próximo año, y el resto al tercer año. Entonces hay una gradualidad en la implementación, en primer lugar. Segundo, nuestra intención es que se cumpla. No es nuestra intención salir a sancionar o a perseguir incumplimientos, sino que al contrario, ¿no? Y por eso hemos estado haciendo un esfuerzo bien amplio de difusión de lo que se espera. Seguimos la guía de supervisión, hemos participado en múltiples instancias en las cuales se nos ha invitado efectivamente a explicar la norma y qué es lo que se espera, ¿no? Porque al final del día el valor de esta normativa está en que tengamos información y que esa información sea de la mejor calidad posible. Ahora, se entiende que estamos en una etapa de implementación de una normativa nueva y tal como lo expresé durante mi presentación, pueden haber ciertas complicaciones y no es un problema de voluntad, sino que de imposibilidad en algunos casos, ¿no? Ahora, por lo tanto, si hay un incumplimiento, bueno, en primer lugar habrá que representarlo al directorio, que en el fondo es el que estaría incumpliendo con una obligación normativa. No esperamos sancionar, no es algo que se espere sancionar, pero claro, si es que no nos llega a la memoria o si viene información falsa, habrá que conseguir el procedimiento sancionatorio correspondiente. Pero como digo, simplemente enfatizar, no es nuestro fin sancionar, nuestro fin es que se cumpla para que en beneficio de todos al final del día. Muchas gracias. Muchas gracias, Solange. Bueno, vamos a abrir entonces el espacio para las preguntas y te agradecemos especialmente que te hayas dado el tiempo bastante largo además para poder acompañarnos hoy. Muchas gracias, Solange. Preguntas del público. Yo tengo algunas preguntas que han ido llegando también, así que, pero primero quería darle la oportunidad a los que han hecho el esfuerzo para venir a acompañarnos acá. Si no, mientras van pensando, entonces voy poniendo algunas de las preguntas que nos han llegado. Una para Felipe. ¿Qué tipo de actividades inmobiliarias son las más afectadas? Porque digamos, una de las cosas que aparecen ahí, por lo que tú comentaste, es que no son tanto las viviendas. Entonces, ¿quiénes son, y por lo tanto, qué tipo de actividades son las que estarían más afectadas por este tema en el caso del estudio de las marejadas? Sí, gracias por la pregunta. En el mapa, en términos regionales y geográficos, son las que están justamente cerca de las costas por construcción, y luego en el total de Chile, frente a los 5 riesgos contemplados, son las del sector agrícola las que están más afectadas, porque da una conjunción de zonas que en general están lejos de la costa, pero se afectan más por las olas de calor o por las sequías. Y eso en conjunto con la estructura productiva del sector, que es muy intensivo en la tierra, da una pérdida de valor más importante. Sí. O sea, no es solamente impacto de marejada, sino que es el impacto del conjunto de fenómenos climáticos. De los 5 fenómenos climáticos, incorporando inundaciones, sequía, olas de calor y pérdida de productividad por el calor. Perfecto. Para Luis, una... en la cual tenemos intereses comprometidos, digamos. Tú hablabas al final de los gaps de información que hay para poder efectivamente hacer estos análisis. 2 preguntas. Una, ¿cuáles serían los más grandes? Y 2, ¿hasta qué punto crees tú que los reportes que se van a comenzar a hacer a la CMF sobre riesgos climáticos podrían ayudar a cerrar esos gaps? Muchas gracias, Joaquín. Con respecto a la primera pregunta de los gaps de información, primero yo lo dividiría en 2 categorías. La primera es la oportunidad, vale decir que hay muchos datos que están realizados, pero que con un cierto rezago, ¿no es cierto? O sea, que tienen periodicidad anual o inclusive muchos con mayor prolongación y que no están actualizados. Y en esos mismos, la otra dimensión es la granularidad, que yo creo que bien se refleja en el trabajo que ustedes tienen, porque si nosotros dividimos, digamos, los efectos de estos cambios climáticos en una escala o en un polígono
muy reducidos, se tendría mayor heterogeneidad y por lo tanto la identificación podría mejorar. Y entonces esos son los dos principales. Se ha hecho un gran esfuerzo con cuentas nacionales, tenemos 115 actividades identificadas que se resumen en estas 12 actividades del sistema de cuentas nacionales, pero me parece que se podría dar un paso más, especialmente en algunas cadenas productivas. En segundo término, con respecto a lo que usted menciona de los reportes, creo que algo que no se ha mencionado, que sería importante mencionar, es que lo que me pasa con los reportes es que hay que tomar en cuenta que la norma afecta 3 variables: lo ambiental, lo social y lo de gobernanza. Y en ese sentido me parece que sería saludable, o por lo menos hemos visto a través de la experiencia internacional, que sería interesante enfocarse por lo menos en lo ambiental primero, ya que en las otras dos la identificación puede ser un poco más diversa. ¿Qué es lo que esperaría? Que esto sea un proceso de actualización. Seguramente en la primera ronda van a haber algunos reportes de las empresas que van a tratar de interpretar la norma, pero que esto se va a ir refinando en el tiempo, y lo que hemos observado es que la importancia de separar esas 3 dimensiones para la identificación precisa. Gracias. Gracias, Luis. Sí, Leonardo. Yo voy a hacer, perdón, primero un disclaimer. Soy ignorante en el tema, entonces puede resultar preguntas que son obvias. La primera pregunta es, Felipe, en tu matriz aparecía el problema hídrico, muy en rojo. Primera pregunta, ¿cuánto de eso se resuelve simplemente manejando bien las aguas? Mi sensación, y soy ignorante, pero lo que uno lee en la prensa es que nosotros perdemos mucha agua. O sea, el agua pasa y si no la usamos, se fue al mar. ¿Cuánto se resuelve con eso? Si la manejáramos bien. O bien una carretera hídrica que traiga agua a la zona afectada, como se ha discutido. Porque no vamos a hacer llover fácil. O sea, cambiar la lluvia no lo vamos a conseguir, pero tenemos que hacerlo por eso. ¿Cuánto se resuelve con eso? Una pregunta para Luis. Tú mostraste un gráfico que desgraciadamente durante la presentación me hubiera gustado preguntarte, pero en el eje horizontal había banco 01 hasta el banco 015, si entendí bien el gráfico, y al final tenías una barra roja, que era el riesgo total. Eso era la suma de qué, era la suma, para entenderlo bien, porque había uno que tenía 60%. Y por último, una pregunta a ambos, creo que es una opinión, como me preocupa, y esto quizás podríamos haberlo conversado con la ministra, con el mapa, estamos tomando una foto, preocupa, estamos pensando en las medidas, ¿no es cierto?, para aminorar esto. Si esto empieza, o sea, me preocupa que el cambio climático avance más rápido de lo que, no sé si, o sea, estamos detrás de la ola. Entonces, se toman las medidas, pero cuando volvemos a tomar la foto 2 días después, ya el paciente está aún más grave. ¿Cuántos pasos tenemos de tomar las medidas tal, pero que esto no siga avanzando a una velocidad tal que vamos a estar siempre detrás de la ola? Felipe. Uno de los temas claves, al menos en nuestra contribución más global, es carbono neutralidad, ¿no es cierto? Carbono neutralidad 2050. Sin embargo, parece que vamos muy bien avanzados, al menos en lo que es nuestra matriz en energías renovables, ¿no es cierto? Porque hemos superado el 30%, estamos invirtiendo en energías renovables, siendo que nos habíamos comprometido al 25% al 2025, no era 25, creo. Al 2025. Al 25. O sea, esta es una de las pocas cosas en las cuales podemos decir que estamos andando más adelante de lo que nos hemos comprometido. O sea, vamos bien. Quién sabe, podemos lograr llegar antes de tiempo a la meta de carbono neutralidad, dado lo que ocurrió en el sector energético, o no, o esto sería muy optimista, por ejemplo, decir no, nos podríamos ir a 2040 a carbono neutral. Leonardo, sobre la primera pregunta, sobre la mitigación, el uso del agua. Los ejercicios que mostré tienen 0 efecto de mitigación. O sea, como dije, son cuál es la foto hoy día, distribuida en términos de los riesgos futuros. Entonces,
Sobre lo del manejo de agua estoy totalmente de acuerdo. No tengo una magnitud en este momento como para informar cuánto aportaría, pero de todas maneras que aporta positivo. Pero en el ARC-CLIM sí hay algunos indicadores que no estaban en el trabajo que mostramos que consideran algunas medidas de mitigación, ¿ya? Y eso es algo que estamos explorando en la agenda, pero hoy día no tengo el número porque justamente es la exposición en bruto, sin efectos de equilibrio general, como lo que tú señalas. Sobre lo segundo de ir detrás de la ola, y relacionado con lo de Felipe Larraín, efectivamente el escenario hoy día en Chile es bien positivo respecto de los compromisos, pero este fenómeno tiene externalidades súper grandes. Entonces, si no es todo el mundo el que está coordinado y yendo a una buena velocidad, sin duda que nuestro aporte es positivo, pero a veces se pierde en el mar, y entonces es súper importante que los grandes emisores del mundo también ojalá fueran tan rápido como va Chile en esta materia, de todas maneras. Muchas gracias. Gracias por las preguntas. Con respecto a la primera específica que tenías, Leo, evidentemente en el eje horizontal tenemos la representación de los bancos que hemos tenido acceso. No sabemos cuáles son, de hecho nosotros estamos ciegos ante eso. Lo que sí tenemos es cuál es la participación de la cartera, y lo que hemos cruzado es con los riesgos que identifica de forma regional el ARC-CLIM, riesgos físicos. Hemos complementado con la información, hemos cruzado las empresas que tienen las emisiones en el registro para el cobro de los impuestos, las emisiones locales que tienen un impuesto, impuesto verde, y las globales. Y lo que hemos hecho es ponderar todo este conjunto de información dada la estructura de préstamos que tienen los bancos. Y por lo tanto, ese número que tú observas del total es una ponderación, digamos un promedio ponderado de estos. ¿Cuál es la dificultad acá? Que justamente estamos trabajando en los pesos específicos para otorgar, digamos, la participación de cada uno de ellos, y para eso hemos saltado a la otra patita, que es la valoración, que es el ejercicio que estamos tratando de identificar a través, digamos, del stock de deuda y de los excedentes de explotación de cuentas nacionales. Esa es la composición de ese número. Con respecto a la pregunta, y la voy a combinar con lo que bien dice Felipe, que son algunas perspectivas que pueden ser alentadoras, yo sería un poco más cauto, porque el gran desafío, la parte de generación eléctrica, como bien usted mencionaba, se ha logrado, se ha adelantado 5 años la meta, se ha superado con creces, y en ese sentido, digamos, la mitigación, que es las emisiones futuras, reducirlas con la inversión actual, la mitigación se ha avanzado mucho. Lo que estamos viendo ahora es que los costos nos vienen por el otro lado, que sería la adaptación. Y entonces ahí es importante señalar cuáles van a ser los costos que como consumidores y como empresas vamos a enfrentar. La carbono neutralidad se podría adelantar. La gran pregunta para mí, y dependemos de la tecnología externa, es el transporte. Estamos viendo con el consumo del combustible, los temas de política económica que hay, o de economía política, perdón, con respecto al diésel, ¿no es cierto? Ver que si va a haber sustitución o no en el sector transporte, que es un punto importante ahí. Y el otro tema, que aprovecho de hacer un poco de publicidad, que estamos trabajando con Joaquín, es de ver el uso del suelo. Si es que nuestra capacidad de absorción de los bosques se va a mantener o no. Y en paralelo, y solamente para cerrar, el tema de la adaptación empieza a demandar costos fiscales que van desde la construcción de represas, sistemas de resiliencia, por ejemplo. Nosotros en CLAPES hemos documentado cómo la emisión del bono verde de, por ejemplo, una empresa de provisión de agua potable en Chile, hoy, eso ha sido en 2017, hoy nos permite tener, pese a los aluviones, nos permite tener agua potable, digamos, en Santiago, lo que no ha pasado, por ejemplo, en los Andes, que se ha tenido que interrumpir el agua potable por la turbiedad del agua. Gracias. Muchas gracias, Luis. Terminamos con una observación muy concreta y actual. Solamente un comentario en relación a lo que preguntaba Felipe. Yo creo que es una pregunta súper importante, pero yo creo que efectivamente, tal como decía Luis, hemos avanzado muy rápido en la parte eléctrica. En las otras partes no vamos tan rápido y algunas tenemos dudas, especialmente lo que tiene que ver con la capacidad de los bosques. Pero
al final del día hay que acordarse que, aunque nos pongamos de cabeza y demos vuelta al país de un lado para otro, lo que hagamos aquí en materia de mitigación no tiene prácticamente ningún impacto a nivel global en cambio climático. Y lo que sí hagamos en términos de adaptación va a ser muy importante para el bienestar de los chilenos. Entonces, si volviera a alguna reencarnación previa y me pidieran dónde poner la plata, digamos, yo pondría la plata principalmente en los temas de adaptación, porque eso nos están golpeando ya con mucha fuerza. O sea, Chile, en los distintos indicadores que se han armado, aparece como un país muy vulnerable a los riesgos climáticos. Eso es lo que está quedando en evidencia, además, con los estudios que se están realizando acá. Y eso va a requerir, y está requiriendo ya, inversiones importantes. Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por terminado este seminario. Agradecemos a todos a nuestros panelistas. Esto está disponible, va a quedar disponible en el sitio web de CLAPES para que quienes quieran informarse puedan hacerlo en el futuro. Y muchísimas gracias a todos. Hasta una próxima ocasión.